hice, pero lo hice porque sabía que había un momento caliente y créeme que eso aplacó todo, o sea, hizo que todo se transformara. Es tanto que al día siguiente el pastor no podía hablar, no le salía la voz. En ese momentico siempre recibió bastantes ataques. Fue una lucha un poquito dura, ¿cierto? Muchos no lo comprendían, muchos no lo entendían, pero habían otros que sí nos apoyaban, sigan adelante, salgan adelante, y también consolaban a la otra joven. También es una joven, sí, especial, una joven bastante de Dios, de mucho aprecio, quedamos siendo amigos, muy buenos amigos. Sí, nunca hubo ningún rencor, o sea, hicimos las cosas muy bien con ella, tratando de sanar, le expliqué bien, sí, gracias a Dios, la relación se manejó muy bien con ella y el día de hoy somos muy buenos amigos, ¿cierto? Y lo cierto es que llegó diciembre y al diciembre Dios nos permitió casarnos, tal cual como yo lo había anunciado. Perdón, Dios nos permitió casarnos. Mi temor grande, estaba Yarlenis, era que yo estaba en quinto semestre más o menos de la Universidad Nacional. Y en la Universidad Nacional o trabajas o estudias. En ese tiempo trabajabas o estudiabas. O si no, te echaban. Sí, prácticamente uno con 3 materias o sí, lo echaban a uno. Entonces era el temor bastante grande. Bueno, y yo aquí estudiando, ¿cuál de las dos hago? Nos casamos. Sí, ¿qué vamos a comer? Bueno, Dios verá, ¿sí? Ya nos metimos en esto, pues vamos para adelante con la ayuda de Dios. Yo seguía estudiando, ella estaba trabajando en ese momento, el primer mes de arriendo lo pagó ella, pagó el primer mes. Ahora ella le va a contar una historia, pero Mari, pero es que ellos de pronto te salga un hombre por ahí que te toque mantener o algo, ella les contará la historia, ¿cierto? Lo cierto, Tao y Arlenes, es que, bueno, mi espíritu emprendedor, ese espíritu que hablaba ahorita el primo por ahí, todavía está ahí, ¿cierto? Un espíritu emprendedor, de arranque, empezamos a emprender. Y allá en la universidad, en esos tiempos estaban muy de moda los minutos de celulares. La venta de minutos. Venta de minutos, aquí en Colombia, ¿cierto? Minutos a 300 pesos en aquel entonces. Uy, eran caros ahí. Expliquemos la dinámica porque hay gente de varias partes del mundo. ¿Cómo funciona eso? Sí. Básicamente, en aquel entonces los celulares eran bastante recientes, ¿cierto? De hecho, en la iglesia la primera que tuvo celular fue la hermana Mari, por ahí trabaja con una compañía de celulares. ¡Uy, tan pudiente! En el barrio. Antes de casarnos fue la primera que tuvo teléfono en el barrio celular. Sí, en aquel entonces no, prácticamente nadie tenía celular, eran muy poquitos los que tenían, sí. Entonces las personas hacer llamadas, llamar a otra persona en cualquier parte de Colombia, estaba muy de moda. Hasta 1.000 pesos valía un minuto. Un minuto era bastante caro en aquel entonces en Colombia, porque la gente no tenía teléfono, solamente estaban los teléfonos fijos y para encontrar a la persona, bueno, eso era en la machera, era lo más novedoso en aquel entonces, sí, y se vendían los minutos y todo el mundo quería comprar minutos. Entonces yo monté un negocio de minutos, vi a otros compañeritos por ahí que tenían y la monté con toda. Y me empezó a ir lo más de bien, empezó a irme bien, empecé a conseguir para el arriendo las cosas y empezamos a progresar. Luego de eso estuvimos en los alumbrados del río en Medellín en las épocas de diciembre, que están las luces, bueno, los alumbrados de Navidad. Y pasaba yo por estos alumbrados y vi un negocio acerca de fotografía y me encantó y vendí el negocio de minutos y me pasé al negocio de fotografías y hacíamos botoncitos fotográficos. El hecho, hicimos una cantidad de cosas y empezamos a progresar y empecé a conseguir las cosas que necesitaba y seguía estudiando y Dios comenzó a proveernos. Tanto así que en menos de un año hasta casa Dios nos regaló. Sí, aún estudiando.
sin dejar la universidad y vendiendo minutos, vendiendo, trabajando con fotografía. Arepas de queso, Sí. perros. ¿Qué no ha hecho este negrito, compañero? Por algo la negrura, ¿sí o no? Perros, Sí. lo que resultara. ¿Qué no hemos hecho, por Dios? Las artesanías. Artesanías. Sí. Bueno. Lo que resultara, trabajamos, ahí estamos, mejor dicho. Pero Dios nos bendijo, nos ayudó y realmente me permitió terminar la universidad y nos graduamos y bueno, gracias a Dios, sí, un tiempo bastante bonito. No sé si Mari quiere contarles algo por ahí o tengan ustedes alguna pregunta. Claro, porque nos gustaría que nos contara desde el punto en el que, cómo sufriste todo el tema de la iglesia, cómo lidiaste con todos esos comentarios que eran apenas obvios, ¿no? La gente no tiene el detalle, no conocen cómo son las cosas y siempre, es que mi amor, más o menos fueron 2 cultos. Sí. ¿Sí? Pasaron 2 cultos, el que no vino, ponle tú que fueron 2 cultos, 20 días son más o menos 2 cultos y medio. Y alguien no vino a uno y en el siguiente vino y lo vio con novia, al siguiente no, siguiente, claro, cuando regresó y que no, que tengo otra y así. Claro, la gente. ¿Cómo manejaste eso, Mario? Gustavo, el contexto era un poquito pues fuerte y también delicado porque, bueno, eran novios hacía muchos años, ya lo dijimos, proyectados para el ministerio, todo eso, líder de jóvenes, entonces eso era mal ejemplo para los otros jóvenes. Yo estaba recién llegada de otra ciudad, entonces, claro, me vino ahí como la intrometida, la que le robé el novio, todo eso. El pastor lo sentó prácticamente. No lo dejaba predicar, no lo dejaba, prácticamente lo sentó. No le quitó pues el cargo, pero no lo dejaba. Sí, estaba en la alabanza. Sí, pero sí, estaba en la alabanza, no lo sentó formalmente porque no había un motivo, no había un pecado, no había una razón, pero sí como que le bajó mucho bueno, a mí también, sí, las intervenciones. La participación. Por conciencia, por la conciencia de los demás, ¿no? Más que todo, sí. Sí, podría ser. El pastor me llamó un sábado, después del culto de jóvenes. Cuando ya todo el mundo se fue, hermana Mari, venga para acá, era un anciano. Me dijo, no se ría que esto va a ser un momento serio. Ay, Me dijo, hermana Mari, deje al hermano Gerley. Déjelo. Porque él va a salir al ministerio, él va a salir a la obra y él se merece a alguien mejor que usted. ¿Cómo me fascina eso? Me encanta eso. Me fascina cuando uno lo miran por el... Uy, me encanta. Porque Dios ahí se atraviesa en la mitad. Amén. Pero a ti no te encantó, obviamente. Claro. Pues eso fue algo muy fuerte a lo que uno nos espera de su pastor. Uno se esperaría un consejo, venga, cuénteme qué pasó, todo esto. Pues después nos dimos cuenta que era el pastor, quería casar a una de sus hijas con el galán, súper galán de la iglesia. Pero, oiga, poderoso. Me dijo, déjelo, el hermano Gerley merece a alguien mucho mejor que usted, alguien que venga de familia de pastores, alguien con mucha más... En la iglesia yo estaba solita porque nadie era cristiano de mi familia, ni mi mamá ni mi papá, ellos estaban en la costa, yo estaba solita en esa ciudad, en la congregación solita, sin familia. Yo lo que hice fue ponerme a llorar y salí corriendo, él salió detrás de mí pues como las películas, en cámara lenta, y yo le dije, esto fue lo que me dijo el pastor, yo llorando, y yo le dije al Señor, yo no lo voy a dejar. Mi última señal es, si esto no es tu voluntad, porque el pastor me estaba, y uno bien jovencito, y uno decía, no, pues el pastor es la voz de Dios prácticamente. Yo le dije al Señor, yo no lo voy a dejar. La señal es, si Él a mí me deja, si Él a mí me termina,
asumo, no le ruego, no lloro, asumo que no. Entonces, pero yo no le voy a dejar, yo no le voy a terminar, pero si él me deja, está bien, que esa sea la señal, que él me deje. Yo, Señor, si esto no es tu voluntad, que él me deje, que me termine, que me corte, pero no, al contrario, más amor había, más crecía todo y no, el Señor empezó a bendecirnos, a proveernos para casarnos, para el matrimonio. Dios empezó a glorificarse de una manera bonita, las bendiciones llegaban, hasta que se llegó la fecha pues que habíamos propuesto de matrimonio y las cosas se dieron, gracias a Dios. Lo que mi esposo contaba de lo de emprendimiento es como para mostrar también que a veces las muchachas quieren que cuando se casen, a veces se exige, ay, yo quiero casarme con un hombre, pero que me tenga mi apartamento, mi carro, mi moto, mis muebles, que me tenga ya todo, porque yo lo he escuchado, que me tenga todo organizado, que me tenga como una reina, como una princesa, como lo merezco. Muy bonito, eso no lo merecemos, ojalá se dieran las cosas así, pero si hay que empezar desde cero, si hay que, porque él me dijo, Mari, me gustaría darle a usted un bonito matrimonio, una vida bonita. Ojalá, si te parece, que nos casemos cuando yo ya me haya graduado de la universidad, cuando tenga pues un empleo que le pueda dar a usted todo lo que usted se merece. Él me lo propuso. Si quiere, nos casamos cuando ya me haya graduado de la universidad para poderle ofrecer mejores cosas. Y yo le dije, no, nos vamos a casar en la voluntad del Señor y que el Señor nos ayude. Vamos a empezar los dos enteros y vamos a guerrearla. Vamos a guerrearla entre los dos, vamos a salir adelante. Vendimos arepas, vendimos perros, vendimos minutos de celular. Eso lo contamos porque empezamos así, pero el Señor ya después el Señor nos bendijo muchísimo. Y eso da mucha seguridad. Hay dos puntos que a mí me parecen muy, muy importantes y es el tema de que cuando él va contigo y te dice, sí sabes que vas a ser mi esposa, y tú le dices, sí, yo ya lo sabía. Ese momento les ahorró la salida, la galantería, la enamorada, la que sí, que no, que terminamos y volvemos, que sí, que ya no, que la amiga me dijo, que tú dijiste, que yo te dije, que te voy a decir, que de una vez, y le abren el corazón para que Dios ponga eso, y ese es uno. Y el otro me parece cuando uno como hombre, uno quiere hacer las cosas bien, quiere darla toda, pero a veces hay limitaciones como esa. Hay tanto amor, pero no hay mucho dinero. Y aunque unos dicen que no se atreverían a tomar una decisión de esta, cuando la mujer le dice, no, vamos a guerrearla. No, es que se encuentra con una mujer de fe y decidida. Ya, es que si está la bendición de Dios, ¿qué más se necesita? ¿Qué más Esos dos puntos me parecen neurálgicos, me parecen importantes, me parecen claves ahí en la historia. Vamos a hablar de cuánto tiempo pasó desde el momento en que llegó Gerley a hacerle la propuesta a Mari hasta el matrimonio y cómo lo organizaron. Hablemos de esos detalles, de las cosas que tenían, de lo que no, de lo difícil, cómo fue ese proceso. Perdón, gracias, Yarleni. Mira, respondiendo a la segunda pregunta de Tawana, la segunda, hubo algo que me impactó de Mari, ¿sí? Y siempre te decía, yo tenía el nervio, o sea, realmente me falta todavía para terminar de estudiar 2 años y medio, ¿yo qué voy a hacer, cierto? Y en algún momento yo le dije una palabra, Mari, pero casemos por allá bastante adelante cuando yo haya terminado. Ella me dijo, no, yo no lo voy a esperar, yo no lo puedo esperar. Si se casa conmigo, pero yo no lo voy a esperar tanto tiempo. Sí, en ese momento ya estaba enamorado, ¿cierto? Ya me tenía flechado. Ya estábamos seguros, ya qué más íbamos a esperar, ya sabíamos que éramos el uno para el otro, que esperar más no, ¿cuál esperar? Yo ya había esperado lo suficiente. Casémonos y ahí las cosas se van dando en el camino. ¿Qué más va a esperar uno si ya sabes que somos el uno para el otro? No, ya. Se aumentó el susto. Se aumentó el susto en ese momento, en los nervios, el corazón, ¿cierto? Porque tú eres matemático. Tú eres
tú del cuadrito bien puesto aquí, y qué voy a Calcula. hacer mañana y pasado, y tin, todo es... Más o menos por más o menos Claro, por el ese arriendo, estilo. los servicios, todo. Más o menos por ese estilo. Tavo, Yarleni, mira, estaban los nervios ahí. Yo qué le voy a dar a esta mujer, cómo la va a mantener, una casa, todo esto. Y en ese momento le dije, Mari, pero mira que yo no tengo cómo sostenerte en este momento. No tengo dinero para que nos casemos ahora. Y se quedó seria, estaba sentada en una cama, estábamos por ahí con una hermana de ella también. Y ella dijo una palabra, dígame qué banco tenemos que ir a atracar. Como quien dice, Sí. para las que sea. Determinada. Cuando dijo eso, Tavo, yo dije, esta es. No, Esta definitivamente, compañero, no, ya. Definitivamente, Yo le sí. dije a mi esposa, yo no tengo nada. Lo único que tengo es un poco de promesa que me hizo el Señor. Tú verás. ¿Qué? Así le ¿Qué dije. dijo? ¿Qué respondió? ¿Qué me respondiste? No, yo creo que yo era la del otro lado. Yo era un poco más pensante. A mí esto de la fe y la dependencia de Dios lo vine a encontrar totalmente en el matrimonio. Pero antes siempre había como trabajado, como luchado, y Dios me había permitido alcanzar cosas, entre eso lo económico, pero siempre desde el trabajo, no de Dios. Y eso lo vine a encontrar fue en el matrimonio. Claro que la seguridad de mi esposo a mí me daba seguridad, no por mí sola. Pero aquí, porque estamos en la historia de ustedes, pero aquí una infidencia. Yo me casé con mi esposa pensando que mi esposa estaba en la misma sintonía. Y esta mujer está en la misma sintonía de fe, ella está. Y lo que me di cuenta era que ella iba avanzando de la mano de la seguridad que ella iba viendo en mí, pero por dentro pensé, este tipo está loco. Es verdad. Amén. No, unas cosas impresionantes, ¿cierto? Se ven en este camino con el Señor, ¿sí? Cosas impresionantes. El hecho en ese momento es que dije, esta es la mujer que yo quiero verdaderamente, esta es la que me dio el Señor, pues vamos a hacerle. Entonces Yarleni decía cómo organizaron todo, ¿cierto? Cómo organizaron el matrimonio. Pues realmente empezamos, le pusimos fecha al asunto, ya después de que la fecha esté, el resto aparece, ¿cierto? Había que escoger un día. Escogimos un 20, ¿qué? Un 24 de diciembre. 24 de diciembre. Esa fecha todo el mundo está de fiesta. Dígalo. Sí. 24. Sí, señor. Sigue. Ok, muy bien. 24 de diciembre escogimos y en ese momento toda la familia comenzó a ayudarnos, la gente comenzó a apoyarnos, las cosas se dieron completamente y llegó, ¿qué? No, la familia nos ayudó mucho, ¿sí? Nos ayudaron mucho, apareció para el vestido, apareció para el traje, apareció para todo, separamos una casa donde nos íbamos a vivir en arriendo, cómo lo íbamos a pagar, el Señor sabrá cómo salimos de esta, pero que salimos, ¿cierto? Ya estamos metidos, nos embarcamos, nos montamos en el bote, cuál va a ser el rumbo de esto, no sabemos, pero tenemos que llegar a donde Dios quiera que lleguemos. Fue una experiencia bastante, sí, o sea, prácticamente como lanzarnos al mar, ¿cierto? Por fe. Por fe, todo realmente fue un paso a la vez. Cuéntenos una anécdota así loquísima que Dios haya hecho en ese resolver el matrimonio. Ese movimiento. Luna, sé que eres talentosa para esas cosas. Que lleva cancha en este campo, ¿cierto? Yo no nuevo en esto. A ver. Una. No, serenatas. A ver, mi esposo, cuando éramos novios, me llevaba serenatas. No, quiero decir que nos compartan una anécdota de cómo Dios les proveyó en medio de estar buscando recursos para casarse, algo que les haya sorprendido. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo me comprometí a pagar la comida y le dije al de la comida, le dije, me dijo, yo le dije, ¿cuándo necesita que le dé el anticipo para la comida?
Me dijo, yo le aviso en estos días. Y cuando me llama y me dice, oiga, necesito que el domingo por favor, me anticipe la mitad. Yo, listo, claro que sí, cómo no. Y yo no tenía ni una moneda. Y llegó el viernes, sábado, y nada. Y estaba en un ayuno el sábado, y el sábado me abordó un hermano justo el sábado. Dijo, hermano, ¿qué es lo que le hace falta? Yo, esto y esto. Y me dijo, bueno, hermano. Después de que dio vuelta, él me dijo, hermano, entonces cuente con todo lo de la comida. Y el sábado y el domingo tenía que... Así que no tiene que preocuparse por nada más. Y entonces, digamos, una anécdota así, en ese... Recuerdo que fue con la torta. Pues nosotras, las mujeres, enredadas en una cosa, que el pelo, que el peinado, él con sus nervios también, con otros detalles, y nadie había pensado en la torta. Nadie había pensado en la torta. Cuando se llegó la fiesta, la habíamos mandado a hacer, pero no nos acordamos quién iba por ella, que la trajera. No nos acordábamos de eso. El caso de cuando ya se llegó el momento de la recepción, que era en el segundo piso de la iglesia donde nos estábamos haciendo la ceremonia. Bueno, y la torta. Y nosotros, ¡la torta! Pero, la torta. Ajá, y usted le dijo a quién que no, yo pensé que usted le había dicho, no, yo también pensé que eso le tocaba a usted. Ay, ¿cómo solucionarlo de esa torta? Por Dios bendito. En ese instante tampoco había plata para pagar esa torta. El caso fue que no faltan los hermanos ahí colaboradores. Díganme dónde está, yo voy por ella, pero todo así súper rápido. Fueron hasta el lugar donde estaba la torta, la trajeron. Alguien nos ayudó, porque en ese instante, ¿de dónde plata? Si estábamos exprimidos con cada detalle. Alguien, no, hágale tranquilo que yo la pago. Entonces son cosas como que surgen así rápidamente que uno dice, ay, Dios mío, tan bello que todo. Alguien que no, yo pongo la comida, que yo le doy el vestido, que yo le doy para la decoración. Fue una boda sencilla porque no fue pues pomposa y nada, pero estuvo pues la comidita, los acompañantes, la decoración, todo fue muy sencillo pero significativo para nosotros. Un dato, Gustavo y Arleni, es que nosotros nos casamos en otra congregación donde nosotros estábamos, porque el pastor no estaba de acuerdo con nuestro matrimonio. Entonces yo dije, no, si él no está de acuerdo con mi matrimonio, pues que tampoco me case, porque entonces... Él no los casó y no estuvo en la ceremonia. ¿Cómo te parece que justo ese día programó una reunión urgente con todas las directivas de la iglesia, que reunión extraordinaria, justo ese sábado? Justo con todo el mundo, que tenían que estar, que no estuviera en la reunión con el pastor, que mejor dicho. Y pues nosotros notamos que era pues como para que no fueran al matrimonio y todo eso, tarjetas de invitación repartidas. Sin embargo, bueno, los hermanos fueron llegando, muchísimos apoyaron el matrimonio de nosotros, y bueno, el pastor, debo decir que bueno, el pastor después de todo esto se acercó a mí, me pidió disculpas, me dijo que él se había equivocado, que nos felicitaba porque éramos, bueno, una pareja. Él habló halagos de nosotros. Desde el altar, desde el púlpito también alcanzó a mencionarnos, y el caso era como que él sí, no sabíamos qué le pasaba, pero él nos alcanzó a pedir disculpas por todo eso, lo que había sucedido. Entonces fue algo también bonito. Al poco tiempo falleció, pero bueno, las cosas se solucionaron con él, gracias a Dios. Entonces son cosas que pasan. Sí. Amén, y que a veces uno no quisiera, y a lo mejor ellos tampoco, pero como que hace parte del proceso para fortalecer, para estar seguros, para mirar en qué es lo que estamos. Y sí, suele suceder, pero gracias a Dios por todo, y cuando uno tiene la seguridad de que es Dios quien lo dirige y que es Dios quien está en el asunto, bueno, que venga lo que venga. Aquí hemos dicho que es importante que la iglesia esté de acuerdo, que el pastor esté de acuerdo y que la familia esté de acuerdo. Son unos
algunos invitados dijeron como un semáforo, pero también hemos dicho que Dios no tiene límites y que hay algunas excepciones. Y esta es una de ellas, ¿no? El pastor no estuvo de acuerdo que ustedes ya habían tenido una confirmación de... Porque, Gustavo, sabíamos de las intenciones de una de las hijas, pues alguien ahí casado. Era algo ya como personal, era algo bastante como subjetivo. Sí, porque no tenía de dónde, pues, nosotros pues éramos juiciosos, muchachos juiciosos de la iglesia, entonces no había, y la iglesia nos apoyó después muchísimo, todos los hermanos empezaron a ver cómo Dios nos había bendecido, cómo eso realmente sí era guiado por el Señor, y bueno, el Señor nos ha bendecido mucho. Es decir, mucho. había un interés ya personal ahí, pero ustedes de alguna manera sí entendían que no había, o sea, no había queja en ustedes. Él no decía, es que usted es una mala muchacha o es que usted es un mal muchacho. No, mira, inclusive el pastor me quería a mí sacar al ministerio, ¿cierto? Él quería sacarme a mí al ministerio. Y algo curioso, Tavo y Arlene, que es como una especie de anécdota, es relacionada con que el día del matrimonio le pedimos algunas sillas prestadas al pastor, ¿cierto? Sillas que habíamos trabajado, que habíamos, bueno, hecho de todo. El pastor no las quiso prestar ese día. No las prestó, ¿cierto? Él no las prestó ese día. Y bueno, muchos hermanos se enojaron con el pastor y fueron al matrimonio. Sí, la mayoría de la iglesia terminó la reunión que ellos tenían, el culto, y llegaron al matrimonio, llegaron allá. Siempre estuvo muy asistido. Prácticamente en ese matrimonio tuvimos 2 iglesias ese día. Mucha gente nos apoyó y mucha gente estuvo. La iglesia estaba muy de acuerdo, ¿cierto? Él no prestó las sillas ese día. Algo que Mari no me perdona, ¿cierto? Y creo que jamás me perdonará. Bueno, ahora que estamos, sí, estando en el Señor, ella debe perdonar, ¿cierto? Debo. Esta es una oportunidad. Me toca. Yo sabía que el pastor siempre estaba un poquito tocado, estaba triste por lo que había sucedido, porque él quería como que tomar otro rumbo en la historia, ¿cierto? Y al otro día, después de la luna de miel, esa noche, como nos casamos un sábado. Nos casamos un sábado, el domingo era la dominical. Y solamente yo tocaba el piano en aquel entonces. Algo que ella no me perdona es que me haya levantado, me haya organizado y me haya ido a la dominical el día siguiente. Ya, Lenny me entenderá, por favor. A ayudarle al pastor. Yo sabía que él estaba caliente, ¿cierto? Pero sabía que el amor, hay que dar el primer paso. Había que mostrarle amor al pastor en aquel momento. Había que... mi esposito casi se me va. Nosotros nos casamos un sábado también. Y en la dominical él casi se me va para el culto. Él se quería ir para el culto. Por muchachos, los que están escuchando, no hagan eso, por amor a Dios. No se ahí en ese momento, no hagan eso. No sigan ese ejemplo, por favor. Yo lo hice. Pero lo hice porque sabía que había un momento caliente. Y créeme que eso aplacó todo. O sea, hizo que todo se transformara. Es tanto que al día siguiente el pastor no podía hablar, no le salía la voz. Pues a la dominical, pues, no sé si es algo raro, no sé, pero ese día ese domingo del pastor no le salía la voz, estaba mudo. Pues atribuirle que fue por eso, pues puede ser que quedó afónico, alguna gripa le dio, pero alguna cosa le dio y no pudo predicar, no hablaba. No pudo decir nada, quedó mudo completamente. No sabemos por qué, cómo, no podemos asegurar por qué. No saben cómo, pero admítanos aquí, delante de esta vasta audiencia, que por lo menos han pensado en opciones. No lo dejamos a vuestra imaginación. Son muy inteligentes, ¿cierto? Ustedes todos son muy inteligentes. Miren, el hecho de todo, Tavo y Arlenis, es que las relaciones con el pastor,
logramos una armonía, no nos dejamos llevar de resentimientos, de sentimientos, le mostramos amor, aprecio, cariño a él y a toda la familia, lo amamos, le servimos, antes más lo apoyamos y eso hizo que todo cambiara, nos amó, nos cogió más cariño, nos cogió aprecio y toda la familia de él y a todos ellos los apreciamos, los amamos. El pastor falleció, ahí estuvimos, lo despedimos bien, siempre le ayudamos y con la familia siempre bien, siempre bien. Sí, señor. Santo Dios. De todas maneras, pues, si se van a casar un sábado, muchachos, cásense y en la noche se van de luna de miel para lejos. Bueno, en el caso mío era que yo estaba muy involucrado en la iglesia y me sentí rarísimo, ¿no? El domingo, porque nosotros nos íbamos a ir de luna de miel, nos fuimos fue hasta el... porque yo tenía clase el lunes. Martes. Mi amor, pero tienes que decirle a la audiencia bien. Porque nos casamos un sábado. Y el lunes tenía que ir a clase. Y era infaltable esa clase. Era infaltable esa clase. Y el martes en la madrugada nos fuimos de luna de miel. Así que esa fue la razón. Y yo estaba muy activo en la iglesia y amaba mucho. O sea, era una cosa que me jalaba mucho. Entonces yo me senté y le dije, mi amor, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y mi esposa, pues recién casada, ella, sí, seguro, sí. Pero como él era de la congregación, en cambio yo era la nueva, recién llegada, y yo, ay, Dios mío. Pero bueno, de todas maneras, el acto, lo que ustedes hicieron, o en el caso de Gerley, mi amor, pero espérate, perdón. Tenía una razón fuerte. Pero lo peor de todo es que ese domingo en la noche nos tocó salir con unos amigos que vinieron de lejísimo a nuestra boda y andábamos nosotros recién casados con ellos. Todo el centro, con el downtown de Chicago. Y todos nos miraban así como raros nuestros amigos. No, por Dios bendito. Sí, entonces se casaron, lograron, y cuéntenos ya para ir aterrizando esta historia, ¿cómo hacen el tránsito entre la vida cotidiana y terminar en el ministerio? Ok. El tránsito. Bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Pues el tiempo pasa, gracias a Dios. Después de eso, terminamos la universidad, les habíamos contado, ya estaba yo trabajando, tenía buen empleo, ya las cosas habían cambiado totalmente, empecé a darle la vida que esta hermosa dama se merecía. Sí, comenzaron las cosas a cambiar plenamente y bueno, a ella le agradecemos aquí por la fe que tuvo, sí, confió en este brazo aquí presente, ¿cierto? Que de alguna manera, ¿cierto? No la iba a dejar tirada, bueno, ella confió, ¿cierto? Y eso, créeme que eso me llena, ¿sí? Y siempre pienso en ella, siempre en darle lo mejor, en los momentos difíciles, ella confió, ¿cierto? Ella confió. Eso es bonito, ¿sí? Y tiene su recompensa delante de Dios y este siervo también aquí. Empezamos a servir a Dios, sí, yo trabajaba por la ingeniería, viajaba a muchos pueblos, departamentos, una semana por fuera de la casa, a veces 15 días, a veces un mes, siempre era bastante complicado, pero bueno, me la llevé a vivir a otra parte, a otro lugar y así transcurrimos, nos trasladamos de iglesia, después de esto regresamos, pero siempre teníamos en la mente ese llamado de Dios, siempre estaba ahí ese fuego de Dios, algo que no lo llena el dinero, algo que no lo llenan las comunidades, es algo que estaba ahí desde mucho tiempo, Dios lo puso ahí, estaba en mí, estaba también en ella, siempre estaba ahí, siempre sentíamos ese llamado de Dios, queríamos hacer algo por la obra de Dios. Entonces, después de que nos fuimos a otra iglesia, a Río Negro en aquel entonces, y bajamos como a los 3 años, estaba todavía el pastor que llegó después de que nuestro pastor falleció. Estaba ahí, estuvimos con él un tiempo, nos fuimos a otra iglesia, regresamos, él seguía ahí y él decidió, veía proyección, decidió postularnos al ministerio.
y él tenía una técnica de postular y él decía, vamos a abrir una pequeña obra aquí en este lugar y para que ustedes de alguna manera se vayan entrenando y puedan salir al ministerio. Comenzamos a hacer labor ministerial de manera no oficial, en una casa. Ahí predicábamos, ahí le servíamos al Señor como si fuéramos los pastores, de ahí éramos los pastores ahí, encargados por nuestro pastor principal, y ahí comenzamos a servir, varias personas comenzaron a llegar, bautizamos por la gracia de Dios 8 personas, y la cosa comenzó a transcurrir y comenzó a avanzar. Teníamos silletería, equipos, piano, batería, comenzamos a avanzar y a crecer en aquel lugar, organizamos aquel lugar bien bonito, bastante agradable y se comenzó a ver la proyección. Un día decidimos ir a hacer una presentación delante de los oficiales, decidimos hacer una presentación delante de ellos de un proyecto de ingeniería que yo tenía. Lo llevamos donde ellos y les gustó el proyecto, pero algo de Dios tocó el corazón de ellos y decidieron, por la gracia de Dios, sacarnos al ministerio. Estábamos postulados y Dios les tocó el corazón y nos permitieron salir al ministerio por la gracia de Dios. Y eso hace aproximadamente 5 años. Y estamos aquí en este lugar de San José sirviéndole a Cristo. Oh. Sí. ¿Les costó trabajo dejar el buen empleo y lo demás? Claro, por supuesto que sí. Mira, en ese momento yo tenía 2 empresas, ya acababa de montar 2 empresas. Una empresa ya teníamos un contrato, ya yo me estaba independizando para hacer empresa, tener bastantes contratos y quería también una fundación para ayudar a la iglesia en construcciones. Ya las 2 cosas estaban caminando por la gracia del Señor. Y en ese momento, pues realmente como había eso ahí en el corazón, ese fuego, una de las preguntas que nos hicieron, pero ustedes sí son capaces de vivir con un salario mínimo. Sí, viendo lo que tienen en ese momento, donde están, sí serían capaces de vivir con un salario mínimo. En ese momento les dijimos, somos capaces de vivir con menos del salario mínimo. Sí, y fue una respuesta que de alguna manera ellos dicen que les impactó y sintieron que había llamado de Dios. No fue tan difícil, Tavo, porque sentíamos que estaba ese llamado de Dios ahí. Era algo que lo veníamos ya esperando hacía mucho tiempo. Sí. En mi caso, muy recién bautizada, desde los 16, 17 años, yo sentía como el Señor empezaba a hacerme el llamado, llamaba al servicio, llamaba al ministerio. Y para mí en los cultos evangelísticos, los cultos misioneros, yo siempre me derramaba y lloraba porque sentía que Dios trataba conmigo. Entonces, yo me empezaba también a sentir como esa vergüenza porque yo sentía como ese amor por la obra, pero yo, ay Dios mío, perdóname por querer aspirar algo tan grande como estar en el ministerio, ser la esposa de un pastor. Yo, Dios mío, si esto es cosa mía, quítamela de mí. Yo sentía pena y vergüenza con Dios. Yo, Dios mío, esos pensamientos, ¿por qué se me atraviesan? Que esposa de pastor. Yo fui una niña de 16, 17, 18 años, mi familia no es de pastores, mi familia ni cristiana era. Entonces yo esto a nadie se lo comunicaba, ni al pastor, ni a la esposa, ni a nadie. Solita yo batallaba con esto. Señor, si eso no viene de parte tuya, quítame todos esos malos pensamientos. Pero eso aumentaba el fuego. El caso es que, y también yo veía en él una persona que siempre estuvo proyectado al ministerio, servidor, buen muchacho, todo esto. Entonces, cuando ya se llegó el momento, o sea, era algo que nosotros veníamos esperando de parte del Señor, estas promesas. Cuando hubo la llamada, él estaba en su oficina ya trabajando, hubo la llamada a los directivos y le dijo, hermano Gerley, ¿usted está dispuesto a renunciar y a dejar todo para irse al ministerio? Y él dijo, sí, inmediatamente, dígame y yo renuncio ya mismo. ¿Está seguro, hermano Gerley? Sería para el ministerio vivir con un mínimo, piénselo bien, si ustedes, y nosotros no, tranquilo, hasta con menos del mínimo, con lo que sea, pues ya veníamos con esa experiencia de vender minutos desde inicio, pues ya qué más. Y en el Señor
En el ministerio, no, pues mucho mejor, más Dios nos bendice, Dios nos provee, alguna cosa hacemos. Entonces la respuesta fue sí, pastores, de una, para las que sea. Pero los vamos a mandar para tal parte. Nosotros no nos interesa para dónde, ni cómo, no conocíamos, no, eso no nos interesa, queremos servirle al Señor. Entonces dijo, listo, era como un jueves, listo. Entonces el sábado el sábado los vamos a posesionar en tal parte. Mi esposo llenó la carta de renuncia, en la empresa está seguro ingeniero, ¿cómo se le ocurre? Piénselo bien, si se arrepiente, acá tiene las puertas abiertas para que otra vez regrese. No sé si es bobito, y nosotros no, seguros, y bueno, 5 años y ha sido una gran experiencia. Amén. Amén. Qué lindo es cumplir el propósito de Dios. Seguramente Amén. no todos los millones y los cargos y todo lo que iba a lograr más adelante no iba a llenar ese llamado que Dios les hizo, porque hemos hablado aquí muchas veces y lo hemos dicho con mi esposo, que el éxito es realmente eso, hacer aquello a lo que Dios nos creó, para lo que Dios nos creó. Y Amén. se siente bonito. Ustedes, ¿qué le dirían a los muchachos que están aquí con nosotros, esos solteros que están viéndoles ahora mismo, como si los tuvieran enfrente de ustedes? Nos gustaría que, para redondear y dejarles ir, unas palabras de parte de ustedes para ellos. Ok. Inicialmente, lo que decía en un principio, ¿cierto? Cada uno de ustedes es completamente libre, ¿cierto? Y también analizarse si sienten de parte de Dios que tienen don de continencia, ¿cierto? Analizarse, conocerse a sí mismo, cada uno. Si sienten que quieren vivir así, estando solteros, son completamente libres, Dios les da libertad, ¿cierto? Eso sí, ¿cierto? Que no se estén quemando por ahí, ¿cierto? Que no se estén quemando por ahí al momento de fritar los huevos y esas cosas, que no les vaya a caer manteca en la mano, ¿cierto? Ellos me entienden de qué estoy hablando, ¿cierto? Que no se estén quemando. Si no tienen el don de continencia, el apóstol dice, es mejor que se casen, ¿cierto? Es mejor que se casen. Y para casarse, pues, es confiar en Dios, confiar en la gracia de Dios. Dios es bueno. Y lo que decía Tao hace un rato, que algunos todavía no se deciden, que a algunos les da como susto, les da miedo ir a enfrentar, dar ese paso, ya sintieron de parte de Dios que tienen respuesta, pero no dan el paso. Sean atrevidos, sean valientes, con Dios hay que ser atrevidos, hay que ser de fe, hay que confiar. Y Caleb dijo, dame ese monte, ¿cierto? Dame ese monte, que hay gigantes allá, pero hoy es por él, que tengo 80 años, ¿qué importa, cierto? Oye, eso parece ya una dominicana que ya pasó. Santo Dios, santo Dios. Mira, que se esfuercen, que dejen el miedo. Yo tenía susto, pero aún con el susto me fui y esperaba la cachetada y que me tiraran por el balcón, pero Dios lo sorprende a uno. Y lo tremendo es que Dios trabaja y trabaja a favor de los que le aman, a favor de sus hijos. Ya Dios tenía todo organizado, o sea, no está solo, no va solo. Y si tú le pides a Dios que lo involucras en tu relación, Dios se involucra, lo que les decía hace un rato. Si quieres arrancar solo, Dios te da la libertad, pero si quieres involucrar a Dios, Dios se involucra. Así que créele y confía. Mi amor, y ahora a las solteras, ¿qué le dice nuestra querida Mari? Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con mujeres. De hecho, ahí en el blog, Mari Valencia Blog, las chicas si quieran pasarse por allí y revisar el trabajo que estamos haciendo. Me gusta mucho conversar con ellas, mujeres casadas y también solteras. Me gusta mucho escucharlas. Y les diría que tengan a Dios presente en todo y también en la relación, en pedirle al Señor el tipo de hombre que ustedes quieren. Yo, por ejemplo, yo le decía al Señor, Señor,
dame un hombre conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, un hombre que te ame, que te honre, que te sirva, un hombre que lo ame más a usted que a mí, un hombre que lo respete más a usted, porque si yo sé que usted lo ama, usted lo respeta, usted le sirve, usted lo valora, eso también va a ser conmigo. Niñas, por favor, no se afanen, no se apuren. Mira, durante la espera que yo me fui pues para otro lugar, para otra ciudad, durante ese lapso de tiempo, hubo, por ejemplo, un joven que empezó a conquistarme y todo eso. Hubo una pregunta que yo le hice, porque era un joven que quería, él era músico, también era músico, pero él me hacía proposiciones que a mí me incomodaban. Me incitaba, por ejemplo, a estar muy solos, me incitaba a los besos, me incitaba como a ese tipo de cosas que para mí era muy incómodo. Entonces, cierto día yo le dije, te voy a hacer una pregunta. Ajá, ¿cuál pregunta? Dime, suéltame tu pregunta. Uy, esos muchachos, sí, Dios mío. Amor, defiéndalo. Repite. Ajá, ¿cómo es? Ajá, cachaca, dime. Ay, sí, dime cuál es tu pregunta, óyeme. Ay, señor. Porque me parece que conozco un par de esos. Sí. Este muchacho me estaba incitando a muchas cosas, o sea, me estaba presionando muchas cosas. Entonces me decía, ay, Mari, vamos a vivir juntos. Y yo, ajá, pero tú eres cristiano, tú eres de la iglesia, yo también, tú estás en la alabanza, ajá, ¿cómo así? Entonces me decía, bueno, entonces casémonos. Y yo, no, pero es que esa no es la idea. De eso no. Entonces dije, no, ese muchacho lo que quiere es otra cosa. No se quiere casar conmigo, lo que quiere es otra cosa. Entonces, muchachos, hay que estar muy pendientes también con qué clase de personas nos relacionamos. Entonces yo le hice la siguiente pregunta. Yo le dije, bueno, dado el caso que yo me aparte del evangelio, ¿tú qué harías? Eso era una pregunta muy decisiva que yo para ver, pues, si nos hacíamos novios, era como algo ahí porque me incomodaba. La prueba. Sí, era como para probar, a ver qué tenía en su cabecita. Yo le dije, bueno, si yo me llego a apartar del evangelio, ¿tú qué harías? ¿Usted se cree que me respondió? Nada. ¿Se puso contento? Eso no es nada. Me dijo, yo me apartaría contigo. Ay. Yo dije, no, este no es, absolutamente no. Entonces en esos días fue que yo dije, no, resultó la avenida pues otra vez para regresarme para Medellín. Entonces, muchachas, tenemos que estar enfocadas, a ver qué es lo que queremos, proyectarnos, estudiar, o trabajar. Sea que definitivamente los costeños... Oh. No, tampoco. Ese. No, claro, está claro. Es decir, tener cuidado con esos que están vestidos de oveja, pero que son lobitos. Sí. Discernimiento. Con unos dientes bastante grandes, sí. No accede, ser pilosas, qué clase de tipo son, qué clase de persona, que sea cristiano, que sea un muchacho decente, pero que también analizarlo, orarle al Señor. Muchachas, por favor, no se dejen engatusar de cualquiera que les escriba al celular, ay, cómo estás de linda, cómo estás de hermosa. Muchachas, sabemos que somos lindas, sabemos que somos hermosas, eso no es algo nuevo, no es una novedad, lo somos porque Dios así nos ha hecho. Entonces, no, muchachas, para adelante, siempre pedirle al Señor sabiduría y creer en las promesas de Dios. El Señor sigue hablando a través de muchos medios, como lo decía mi esposo al inicio, creerle al Señor y bueno, pásense por allí por mi cuenta y seguimos charlando. No, vamos a hacer algo antes de que nos vayamos. Porque de eso no hemos hablado. Generalmente no hacemos una introducción de los invitados porque no queremos crear una expectativa en función de
de lo que hacen. Queremos que ellos a través de la historia uno puede identificar lo que Dios ha hecho en ellos. Entonces, pero nos gusta, nos parece importantísimo todo lo que ustedes están haciendo y al final generalmente hablamos de lo que hacen. Entendemos, por ahí nos han dicho, bueno, yo estoy viendo unas fotos también de un corario y también de lo que hace Mari. Ella tiene una página en Instagram, entiendo, no sé si hay otras páginas, otros en redes sociales. ¿Solo lo haces en Instagram o en Facebook también? Solo en Instagram por el momento. Ok, básicamente. Entonces, ¿qué tal si escribes ahí y nosotros lo fijamos tu página y nos hablan un poco mientras tanto del corario? Mientras tanto tomamos la foto. Niñas, tomen pantallazo y me envían también, por favor. Con mi primo y con su esposa Mari. Con el primazo. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora con besito, en la mejillita. ¡Ay! ¡Ay! Espera. No. Cuidado. Hay muchos niños Estamos en acá, el horario. solteros, menores de edad. No, Yarlenis, ¿ustedes me permitirían hacer algo? Claro. Sí. Por aquí traje una pequeña canción, es cortica. ¡Ay, ¿Cómo pero no? por supuesto! No quisimos incomodarlos, pero es que nuestros invitados aquí cantan. Los que cantan. ¿Cómo así? No, pues no cantamos mucho, pero esta canción refleja un poquito como la historia, ¿cierto? Es una canción de Alex Campos y refleja un poquito como la historia, algo así. Cuando desperté, allí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Y tu poeta, y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, decide de un sueño en mí plantado, consentida mariposita, prisionera de mi amor que no se rinde, que no se rinde. Bueno, ahí alguito, sí. ¡Qué lindo! ¡Wow! Ay, bendito. Este avivamiento, ¿quién? Qué lindo, qué hermoso. Wow, me voy, nos vamos nosotros dos y toda la familia de Creciendo Juntos con una historia preciosa, donde sin la más mínima duda Dios estuvo desde el principio, Dios estuvo en el asunto a través de un sueño, porque Dios no tiene límites, Él es soberano y cuando su mano está, tenemos la victoria asegurada. En medio de tantas circunstancias, incluso algo que no estamos acostumbrados a ver, y es de pronto las decisiones de un pastor que como humano también se puede equivocar, pero sin duda hacen parte del proceso de Dios. Y eso uno tiene que aprender a reconocerlo y a darle gracias a Dios por todo eso. Puede ser el pastor, puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser
el mejor amigo, puede ser su líder que más admira, pero hacen parte del proceso y eso hay que agradecérselo a Dios. Gracias por haber compartido con nosotros esa historia tan linda. Hermosos. Lo que les contamos, lo que le mencionamos al pastor, tantos detalles, también es para decirles que cuando uno tiene una promesa de Dios, no importa que se interponga, que no es de Dios, que lo critiquen, no importa, pero si tienes una palabra de parte de Dios, tienes una promesa de parte de Dios, aférrate a esa promesa, no la suelte, aférrate de eso y cumple lo que el Señor, o sea, lo que el Señor tiene para nosotros, los propósitos que tiene para nosotros, que nosotros no nos dejemos desviar de ellos, sino que estar ahí como firmes en lo que Dios quiere que hagamos. Cumplamos también de nuestra parte, pongamos de nuestra parte en cumplir lo que el Señor realmente desea para nosotros. Allí estamos entonces en Mario Valencia Blog, estamos haciendo un trabajo con la parte de la vestimenta de la mujer cristiana, que es, queremos como socializarla, que haga parte también de nuestro ambiente cristiano, no tenemos por qué pensar mal, ni juzgar, ni criticar, lo estamos haciendo desde la parte de la enseñanza, de la creatividad, no desde la crítica ni desde el menosprecio, que por qué le estamos enseñando y estamos socializando ese tema de la vestimenta, así que los esperamos por allí, tenemos el horario para enviarlo a Colombia, vale 70,000 pesos. Ajá. 70,000 pesos físico, $14. Lo enviamos a todos los países porque nos llegan muchísimos pedidos digitales. Queremos regalarle un corario de esos digital. Bueno, ustedes ya lo tienen y a alguien más del público lo queremos regalar. También tenemos otro corario que no es con acordes, pero sí es para tener en el celular, para revisar ahí las canciones. Son el mismo, pero con acordes. Sin acordes. El mismo, pero sin acordes. Es solamente coros, no es de himnos, porque para himnos ya tenemos el manantial de inspiración, ¿cierto? Es solamente coros, se llama Los Más Cantados, las 400 canciones más cantadas de las congregaciones. Muchas gracias. Hay dos preguntas que están pendientes. La primera es si tienen hijos. La preguntaron mucho. Sí, y la segunda no la voy a hacer para... Gracias público. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué caballero! ¡Ay, no! Chao, Yarleni. Mira, agradeciéndoles a ustedes, bueno, antes de despedirme, agradeciéndoles a ustedes por este espacio que nos han brindado en esta hora y decirles a todos que amen a sus pastores, ¿cierto? A pesar que haya algunas dificultades con los pastores, a veces Dios los pone y nos permite pasar algunos procesos. Hay que vivirlos, hay que amarlos, hay que respetarlos. Dios los ha puesto y no podemos pasarnos por encima de ellos. Amémoslos, ¿cierto? Pero no vayan a hacer lo que yo hice, ¿cierto? No vayan a dejar ¿cierto? La luna de miel por ir a hacer algo. Eso solamente fue en ese momento, ¿cierto? No vayan a hacer eso, pero amén de siempre. Tenemos una... Bueno, están haciendo ahí preguntas. De años. Ana Sofía Mosquera Valencia. Ana Sofía Mosquera. Mi amor, se le va. Sí, y había otra pregunta. Dios les bendiga, muchas gracias. Oye, están preguntando muchas, están haciendo muchas, respondamos al menos una, la que hagan ahí y ya está. Vamos, se pegó ahí un poquito la señal. No, en serio. No, es de verdad, es de verdad. Repite la pregunta. Por ahí no de... No, en serio. No, vean, yo les voy... ¿Ah? Se tildó el audio, es verdad, sí es cierto. Yo quiero decirles algo. Bueno, por lo menos digan a qué edad se casaron. ¿A qué edad nos casamos? Ah, sí, bueno. No, ustedes van a hacer conjeturas, ¿cierto? Van a hacer conjeturas, bueno.
Sí. Usted es muy inteligente, compañero, muy inteligente. Es cierto. O la saca por un lado, la saca por el otro, pero Mira, es cuando tenía 16 años y yo les conté que la historia empezó hace ¿cuántos años? ¿Sí, cierto? El año 2000, 21 años. Hace 21 años, ella llegó a los 16 y hace 21 años comenzó nuestra historia. Creo que ese dato es bastante revelador, ¿cierto? Matemático. Ese dato es bastante revelador. Bueno, No, después mire. entré al evangelio de Mi amor. 10 años. Hace 21 años que estoy en la iglesia y entré de 16 añitos. No. No, sí, no, por supuesto. No, yo sinceramente no pretendemos aquí revelar cosas que la gente no desee. Queríamos disfrutarlo, pasarla chévere. Lo más importante era aprender de lo que Dios hizo en ustedes. Y en este momento empieza la señal a fallar. Qué cosas, ¿no? Bueno, Vamos a despedirnos ya también. Gerley y Mari, sí, la señal les está fallando bastante. Vamos a ver si. No, pero ya está fallando, ya contaron la historia, gracias a Dios. bueno, vámonos. Los vamos Dios a los dejar. bendiga. Un abrazo, que Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días a la familia de Creciendo Juntos. Gerley y Mari, yo sé que están ahí, pero la señal se nos fue. Ya los vamos a dejar descansar. A toda la familia, Dios los bendiga.